Buenos días. Yo vengo a hablarles aquí, ustedes se preguntarán qué hace un ortopedista hablando de los anestesiólogos de bloqueos, que es su campo. Pues la idea mía es mostrar cómo hemos nosotros venido con el pasar del tiempo abordando la anestesia regional, basándonos en conocimientos anatómicos un poco más profundos de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer en el servicio de urgencia y lo que se puede hacer antes de que el paciente llegue al quirófano, para que, por decir así, llevarlo en las mejores condiciones y el paciente no sufra dolor, que es lo que siempre tratamos nosotros de evitar. Esta charla se llama Bloqueos regionales de la mano desde la perspectiva de un cirujano de mano. Acá. Los objetivos es desdramatizar el uso de los bloqueos abajo en urgencias antes de que suba a la sala de cirugía, convencer tanto al anestesiólogo como al cirujano de cómo se deben de hacer y pensar que son fiables y fácilmente asimilables en el grupo. La generalidad está en que las técnicas anestésicas para la cirugía de la mano pues son múltiples. La anestesia general es muy utilizada. Obviamente es el campo de ustedes en el cual lo dominan a la perfección, pero hay ciertas circunstancias que, no sé por qué se está corriendo, hay ciertas circunstancias que pues llevan a pensar en condiciones, en qué condiciones nosotros podríamos hacer bloqueos buscando unas necesidades o unos requerimientos específicos. Entonces, esto es lo que más o menos vamos a ir enfatizando a medida que pase la charla. Lo que está en rojo es como lo que quiero hacer énfasis aquí en la conferencia, que es como el aporte que se quiere dar desde el punto de vista de la cirugía de la mano. La anestesia general es una anestesia segura. Tiene todas las ventajas en relación a tiempo y que es lo que generalmente se domina, pero en la extremidad superior lo que siempre se busca es tratar de hacer bloqueos regionales, con todas las ventajas que tienen estos, menores alteraciones fisiológicas, del metabolismo, etcétera. La anestesia regional, pues las ventajas que nosotros buscamos es que es el único bloqueo que nos limita, nos bloquea los impulsos aferentes. Entonces, cuando hay ciertas cirugías que hay que realizar donde lo que nosotros necesitamos es vasodilatación, nos va a mejorar la perfusión tisular. Pacientes que llegan con estómago lleno en urgencias que tenemos extremas, por decirlo así, una amputación que no da tiempo a esperar a que el paciente se pase el tiempo de espera, podríamos hacer un bloqueo axilar y tenemos todas las ventajas de esto. Nos evita todos los problemas de la anestesia general, náuseas, vómitos, atelectasias, y nos disminuye los cuidados posoperatorios porque el paciente puede pasar directamente a la habitación. Ese es un caso, por ejemplo, un paciente que nos llega al servicio de urgencias muerto de dolor. Lo que hacemos nosotros es lo bloqueamos acá con las técnicas que tenemos, que más adelante vamos a ver, y le podemos hacer absolutamente todo lo que queramos y el paciente va a estar completamente tranquilo. Entonces tenemos un control inmediato del dolor en urgencias. Mantenemos al paciente despierto en ciertas condiciones, y pacientes ya con problemas como artritis reumatoide, que ustedes saben que la vía aérea es mucho más difícil de manejar, se podría llevar sin ningún problema. Y la analgesia posoperatoria, que es lo que nosotros siempre buscamos. ¿Qué desventajas? La curva de aprendizaje, y más ahora que los anestesiólogos tienen que volverse casi radiólogos, en el sentido de que tienen que manejar a la perfección el ecógrafo. Pues esto lleva también problemas, tanto si tienen un residente que esté ahí preguntándoles a cada rato todo, o un cirujano muy impaciente que los esté presionando también para lo mismo. Eso generalmente lo que hace es que el bloqueo termine en una anestesia general. El miedo a las demandas, y hay ciertos pacientes también que si no se conversa adecuadamente no nos va a colaborar en el bloqueo. ¿Dónde están contraindicados? En los trastornos de la coagulación, pacientes con hemofilia, por ejemplo, no está indicado hacer un bloqueo en ninguna parte. Las infecciones localizadas en el sitio donde se va a hacer la punción para el bloqueo nos contraindicaría. Pacientes que se les haya documentado, que esto es raro, una verdadera alergia, estaría contraindicado, y pacientes que vengan con enfermedades neurológicas progresivas desmielinizantes, donde uno sabe que el paciente, la enfermedad per se le va a complicar la extremidad y pues le puede chantar eso al bloqueo y ganarse el problema más adelante uno. ¿Qué solución tenemos nosotros para esto? Hablar con el paciente, convencerlo de que es lo mejor para él, tener una buena comunicación entre cirujano y anestesiólogo, y al paciente que se le explica, pues es el que más nos va a colaborar.
Aquí yo hago énfasis en la sedación. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta charla no es venir a decirle, nosotros los cirujanos de mano vamos a hacer la anestesia del paciente, no. Nosotros tenemos que tener a un anestesiólogo al lado quien nos va a manejar todo lo que puede pasar, lo que potencialmente puede pasar. Entonces, por eso tenemos que tener un paciente sedado, con una cánula, monitoreado, tener siempre al lado un equipo de reanimación, medidas de asepsia y antisepsia y pensar en la comodidad del paciente para hacer el bloqueo, porque es un paciente que va a estar por 2 horas acostado, entonces tenemos que tenerlo tranquilo. La farmacología de los anestésicos locales, pues sobra aquí comentarla rápidamente, más o menos el bloqueo de los canales de sodio, la clasificación en ésteres y amidas, el metabolismo que se da por las colinesterasas o la parte tisular hepática, las respuestas alérgicas, la farmacocinética, saber que el medicamento tan pronto llega a torrentes sanguíneos se metaboliza, el alcalinizar para bajar el poquito el dolor en el momento de la infiltración o para mejorar el efecto, dado que la fracción no ionizada del anestésico es la que penetra mejor la barrera y produce el potencial y bloquea el potencial de acción, y tener en cuenta todos los efectos de la toxicidad de los anestésicos locales. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que nosotros tenemos en cuenta de anestesia regional? 4 generalmente: los bloqueos arriba en el plejo, los bloqueos en codo, en muñeca, el bloqueo de Bier, que es muy socorrido por nosotros, y la técnica de bloqueos digitales, que ya más adelante vamos a hacer énfasis en cada una de estas. 2 palabras con relación a los bloqueos del plejo braquial. Tener en cuenta que esto sí es potestad netamente del anestesiólogo por las múltiples complicaciones que estos pueden tener, y dado que la pericia y legalmente los quien deben hacer, las personas encargadas en hacer los bloqueos del plejo braquial son el anestesiólogo. Ya todo lo que hemos hablado previamente con relación a los bloqueos y todas las complicaciones que estos pueden tener. Los bloqueos alrededor del codo casi no son tan utilizados, es decir, los bloqueos en la muñeca y en el antebrazo tienen menos complicaciones desde el punto de vista vasculares, son más fáciles de realizar, son los que se les puede indicar, ustedes como anestesiólogos pueden indicarles al cirujano con el que estén operando dónde ponerle el bloqueo para poder que estos pacientes se le pueda reforzar, por ejemplo, un bloqueo del plejo braquial. En la mano se entrecruzan mucho las inervaciones, por eso los bloqueos en codo habría que hacer múltiples bloqueos para poder obtener un efecto deseado, excepto en el meñique, que el meñique arriba en el codo se puede bloquear perfectamente. Entonces tenemos, por ejemplo, este caso. Este es lo que el punto rojo, lo que yo quiero enfatizar. Suplementar un bloqueo supraclavicular, por ejemplo, que el cubital, pues al tratarse de los cordones más inferiores, muchas veces el bloqueo no es suficiente. Las referencias anatómicas son la fosa epitrócleo-olecraniana entre epitrócleo y olecrano. Tener en cuenta esto, ustedes vemos ahí en la imagen la chica que tiene el codo completamente estirado y el chico que tiene el codo doblado. El nervio cubital tiene la característica de elongarse entre 3 y 5 centímetros cuando está en flexión. Entonces, si yo tengo el codo en flexión, tengo en extensión el nervio cubital, y al tenerlo completamente tenso, si yo con la aguja lo llego a tocar, fácilmente se rompe la fibra. En cambio, si yo el codo lo tengo en completa extensión, está relajado el nervio como tal, no está tenso, y le puedo colocar el bloqueo periférico al lado, perineural, sin ninguna complicación. Entonces, el tip aquí es tratar de hacer el bloqueo cuando voy a hacerlo arriba en el codo, para el cubital en extensión. 5 ml de anestésico local son suficientes para tener un bloqueo. Acá están las referencias anatómicas, tenemos olecrano, fosa epitróclea, fosa epitrócleo-olecraniana, más o menos 3 centímetros, 1 centímetro se profundiza la aguja, y ahí tenemos un bloqueo perfecto del nervio cubital. Como ya dije, los bloqueos del mediano, radial y el cutáneo antebraquial lateral y medial generalmente no se utilizan, y si los voy a utilizar tendría que ser con ecógrafo para ubicarlos más fácilmente. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil al nervio mediano colocar el bloqueo al ladito de la arteria braquial. En cambio, ya vamos a ver abajo, en otra diapositiva, cómo el nervio mediano está totalmente alejado y más expuesto a nivel del tercio medio de antebrazo. Entonces, por eso tratamos nosotros de utilizarlo más abajo a nivel
del antebrazo. Como tal, lo mismo las referencias para el nervio radial, tenemos el epicóndilo lateral 3 a 4 centímetros por encima, palpando el tabique intermuscular, pero pues es más fácil bloquearlo sensitivamente abajo. Esta gráfica es muy clara para ustedes, que es la distribución de los dermatomas de los nervios que terminan en la mano. En la mano generalmente terminan los 3 nervios, mediano, radial y cubital. Saber que para el tipo de cirugía que yo voy a hacer, busco el nervio que voy a bloquear. Ahora más adelante con ejemplos vamos a ver, por ejemplo, un nervio, una cirugía que es para un nervio, un territorio netamente del mediano. Entonces, cómo podemos trabajarlo bastante fácil y con un anestésico local, donde inmediatamente en la cirugía puedo probar lo que se está haciendo. Entonces, los bloqueos a nivel de la mano y la muñeca son muy útiles, son simples de realizar, el paciente puede mover los dedos, y las desventajas que tiene es que el torniquete sí toca controlarlo por medio de sedación y otras cosas, pues otras técnicas que existen para hacerlo. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer énfasis en anatomía. El nervio mediano, lo que uno tiene que tener en la cabeza es pensar en el flexor carpi radialis y en el palmaris longus. A nivel más o menos de la estiloides del cúbito, que es el pliegue de la muñeca, ahí voy a hacer la infiltración entrando unos 30 grados aproximadamente. Cuando no tengo palmaris longus, voy a buscar el flexor carpi radialis y me voy cubital a él. Esto es lo que yo les decía. Aquí tenemos el nervio mediano. Aquí en el nervio mediano vemos como si nos vamos más arriba al codo, vamos a tener el mediano medial a la arteria braquial. En cambio, en el tercio medio de antebrazo, las referencias palmaris longus, flexor carpi radialis, inmediatamente a 1 centímetro por debajo de la piel está él y está solo. Entonces es una anestesia que no va a tener ningún problema. Y acordarnos de esta distribución de los troncos primarios antes de las bifurcaciones de los nervios digitales. El reparo anatómico de anatomía de superficie es donde está la primera polea, la polea 1, aquí exactamente cuando miramos la palma de la mano es el pliegue palmar distal. Entonces, donde está el pliegue palmar distal está la bifurcación del nervio. Entonces, para no tener que bloquear cada colateral, simplemente uno se viene a nivel del pliegue palmar, lateral al tendón, y ahí va a tener fácil el nervio para bloquearlo. Entonces acá tenemos la forma como semiológicamente podemos encontrar el palmaris longus, que es este. Le pedimos al paciente que haga oposición de pulgar y meñique y una flexión contra resistencia. El tendón que aparece ahí pronunciado es el palmaris longus. Acordarnos que el radial al palmaris longus está el flexor carpi radialis. Eso se está... Entonces ya por anatomía sabemos que inmediatamente nos encontremos en el espacio entre estos dos, ahí está el nervio mediano, entonces fácilmente podemos hacer un bloqueo a este nivel. Aquí está en esta foto clínica los dos tendones, palmaris longus, flexor carpi radialis, y debajo de él viene corriendo el nervio mediano, entonces fácilmente podemos encontrarlo. Este es un ejemplo de una paciente que se le quebró un vaso y una herida de 5 milímetros, pero para ver cuán superficial es, miren cómo les comprometía el nervio mediano. Este paciente llegó con parestesias, con anestesia a nivel del pulpejo del dedo índice, que es el área autónoma del mediano. Entonces es para que miremos cuán superficial es el nervio mediano. Entonces este es un ejemplo de una cirugía que se puede realizar para un dedo en gatillo con un bloqueo a nivel del nervio mediano. Vamos a tener anestesia en toda la palma de la mano, más o menos infiltramos unos 5 centímetros, y acordarnos que aquí, después de que pasa el ligamento transverso del carpo, sale la primera rama para botar los colaterales medial y lateral del dedo pulgar. Entonces, con ayuda del anestesiólogo, el paciente se le pone un torniquete para, el anestesiólogo para que controle el dolor. Hacemos el procedimiento quirúrgico y en el mismo procedimiento quirúrgico al paciente se le pide explorar a ver que nos mueva el tendón, a ver si se liberó completamente el procedimiento, el dedo en gatillo. Aquí vemos cómo es un procedimiento quirúrgico satisfactorio. El paciente inmediatamente termina la cirugía, sale con una analgesia posoperatoria y estamos completamente seguros, y es un bloqueo muy fácil de hacer. Acá tenemos el nervio cubital. El nervio cubital, la referencia anatómica es
flexor carpi ulnaris, es exactamente lo mismo. Hacemos contrarresistencia a la mano y el que se siente más cubital, el tendón que se palpa ahí es el flexor carpi ulnaris. Nos vamos inmediatamente laterales a él y tan pronto sintamos con la aguja que pasamos la piel, ahí vamos a encontrar el nervio cubital. Entonces, esta técnica a nosotros nos permite hacer un bloqueo, acá que se llama el bloqueo del canal de Guyon. Infiltramos 5 centímetros y tenemos una anestesia en todo el meñique que podemos trabajar perfecto sin ningún problema. Acá tenemos cómo hacer una correlación, si queremos hacer un bloqueo tanto de mediano como de cubital. Ahora vamos a ver que el ligamento transverso del carpo, que es este que está aquí, que es el que liberamos por el túnel del carpo, va a formarnos el piso de este que es el canal de Guyon, y encima de esto está la aponeurosis palmar. Entonces vamos a ver cómo, con esta foto de un paciente, este es un paciente que tenía una compresión mixta de mediano y cubital. Estas son fotos hechas de cirugías hechas acá en Barranquilla. Entonces vemos cuán cerca está el nervio mediano del nervio cubital. Este tabique que está aquí es el ligamento transverso del carpo, y lo que se ve acá, que es el techo, es la aponeurosis palmar. Entonces el pliegue palmar de la muñeca, con la referencia anatómica que les dije del flexor carpi ulnaris, tenemos un bloqueo perfecto. Este es un caso clínico donde se demuestra la utilidad. Este es un paciente de 13 años que estaba en el colegio y le dio por meterle el dedo a esa chapa. En el colegio se lo trataron de quitar y lo que le hicieron fue una lesión circunferencial. Ese paciente se le rompió una de las arterias colaterales. Entonces nos llegó al servicio de urgencia, pero en ese preciso instante el anestesiólogo estaba con un neonato, entonces tocó pasarlo, le hicimos un bloqueo al canal de Guyon, el paciente colaboró perfectamente, le quitamos el cuerpo extraño, la lesión en anillo, y entonces vemos cómo, sabiendo anatomía, cómo pudimos bloquear a ese paciente a nivel del canal de Guyon y se pudo hacer todo sin ningún problema. Este es otro caso de una niña de 3 años que le metió el dedo ahí a esa arandela. El papá vio en YouTube un video de cómo quitar anillos con una seda y empezó por 2 horas, obviamente no lo logró. La lleva donde el médico de la EPS y el médico de la EPS intenta quitárselo, tampoco lo logra. Llega a una de nuestras clínicas acá de 3er nivel, lo recibe la pediatra y la pediatra llama al señor de servicios generales. El señor de servicios generales sí es un tipo coherente y dice no, él no lo va a hacer. Ahí es cuando llaman al servicio de cirugía de mano. Afortunadamente pudimos quitarle la arandela, pero en este caso sí fue obviamente una paciente de 3 años ya con ese dedo que no se lo dejaba tocar de nadie, con anestesia general. Entonces vemos cómo hay que saber determinar cada caso qué es lo que se va a hacer. Los bloqueos del nervio radial generalmente siempre son para complementar un bloqueo de plejo braquial. La referencia anatómica es la estiloides del radio. Vemos las múltiples ramas. Este es un paciente que le hicimos una liberación del nervio cubital, del nervio radial que estaba atrapado. Vemos todas las ramas que va dando. Pueden ser hasta 7 ramas en las cuales por encima de la estiloides del radio se divide el nervio radial. Entonces la referencia anatómica es la arteria radial y radial a la arteria radial, es decir, nos vamos hacia arriba, bloqueamos hasta la parte media del dorso porque hasta ahí pueden llegar ramas y vamos a tener un bloqueo radial para trabajar sin ningún problema. Ya la anestesia endovenosa es una de nuestras anestesias favoritas por la velocidad con la que se pone. En 5 minutos el paciente ya las tenemos lavado y estamos operando. No requiere mucha pericia. El aporte que podemos hacer nosotros es, podemos operarlo los primeros 20 minutos con los 2 torniquetes inflados. Ya después de 20 minutos el torniquete más proximal molesta, se libera y tenemos otros 40 minutos para trabajar con el torniquete distal antes de que el paciente comience a presentar molestias y parestesias y dolor. Entonces, dentro de las ventajas es que se puede utilizar bilateral, el procedimientos ambulatorios cortos, se pueden evaluar inmediatos los resultados posoperatorios y es un procedimiento anestésico rápido. ¿Cuáles son el aporte que nosotros desde cirugía de mano le hacemos a este bloqueo? Por ejemplo, en un bloqueo de Bier, el paciente inmediatamente liberamos el nervio mediano, le hacemos un bloqueo epiperineural. Con bupivacaína infiltramos hasta formar una O más o menos de unos 3 ml
le hacemos un bloqueo en herradura aquí a nivel proximal de la herida y este paciente tiene de 6 a 12 horas de analgesia y nos puede mover los dedos inmediatamente, que es lo que siempre buscamos nosotros en cirugía de la mano. De las desventajas, pues es el tiempo, los problemas de la liberación de medicamento en el torrente sanguíneo, se pierde el efecto, inmediatamente se libera el torniquete. Y aquí hay una duda que pues generalmente siempre surge, hacerlo o no con bupivacaína. Hay reportes en la literatura de que se puede hacer con bupivacaína diluida, pero el problema de la bupivacaína es que también hay reportes en la literatura que varios pacientes murieron por la bupivacaína. Entonces, pues generalmente el bloqueo de IR está proscrito por hacerlo con bupivacaína, él está diseñado para hacerlo con lidocaína. Pero pues no sé quién quiere hacerlo, porque es que el pico máximo plasmático de la bupivacaína es a las 2 horas y el torniquete no se puede tener insuflado por más de 2 horas. Entonces yo lo libero y está pues con todos los efectos cardiotóxicos y todos los problemas que nos trae la bupivacaína. Entonces la recomendación pues que hay en la literatura es hacerlo con lidocaína. Ya ahorita, ya para finalizar, los bloqueos digitales, saber que no son 2 ramos colaterales, sino que tenemos 4 ramos colaterales, 2 dorsales, 2 palmares, donde los bloqueos en anillo están contraindicados. Entonces los bloqueos son 2, palmares o dorsales. El bloqueo palmar tiene este problema, que la piel palmar es muy dolorosa. Entonces, generalmente lo que se hace es, como ya vimos la anatomía, el pliegue palmar distal sobre el tendón flexor y se va a cada lado y se bloquean los 2 nervios colaterales palmares. El problema es que puede requerir un segundo o un tercer una tercera infiltración para hacer el bloqueo dorsal y la piel palmar es muy dolorosa, es muy inervada. Entonces aquí tenemos nuevamente para que miremos la distribución, como los colaterales están inmediatamente en contigüidad con el tendón flexor. Entonces busco el pliegue palmar, que es este, pliegue palmar distal, y inmediatamente infiltro y me voy a cada lado del tendón. Los abordajes dorsales son menos dolorosos, son los recomendados por nosotros porque es la comodidad del paciente, y haciendo esta técnica, que es la técnica donde se hace una infiltración, un abón en la piel dorsal inicial, se pone el dedo en la parte palmar y se siente cuando se va llegando. Lo que hay que tener en cuenta es no chuzarse. Entonces, acordarnos que la piel palmar, inmediatamente está la grasa, inmediatamente está la aponeurosis palmar, y ahí es donde están los paquetes neurovasculares, que es lo que necesitamos bloquear. Entonces, se hace este bloqueo, primero uno de los paquetes, luego sin retirar la aguja se hace un abón y el segundo pinchazo va a ser sin dolor, porque ya hay anestesia en este área. Entonces, lo recomendado por nosotros es hacerlos, cuando vamos a bloquear los dedos, bloquearlos por dorsal. Entonces, estos son unos casos clínicos ya para terminar de lo que se puede hacer en urgencias. Este paciente llega, las luxaciones de dedos son demasiado dolorosas. Este paciente lo que inmediatamente llega, estábamos ahí en el servicio de urgencias, se le hace un bloqueo y ya al paciente se le puede tomar las radiografías, hacerle todos los exámenes y el paciente no va a tener ningún dolor. La otra cosa es que este paciente yo le puedo en urgencias sin dolor hacerle una reducción de la luxación, porque si yo lo hago con dolor, puedo esa luxación volverla irreductible. Ya casos un poco más complejos donde tengo fracturas o posibles lesiones que vayan a requerir osteosíntesis, igual puedo hacer un bloqueo colateral proximal, pongo un torniquete aquí y puedo por 2 horas trabajar completamente tranquilo con este paciente. Eso es un dolor de cabeza para nosotros los cirujanos de mano, que son las fracturas del pilón de la segunda falange. La técnica utilizada actualmente es el tutor externo, y el tutor externo yo lo puedo hacer perfectamente, como ustedes lo ven aquí en este video, y puedo mirar cómo queda el caso clínico solamente con un bloqueo digital. Entonces vemos cómo desde ese punto de vista podemos aportar, pero ya casos más complejos como este reimplante de dedo, que son cirugías de 7 horas, este paciente hay que hacerle un bloqueo, pero pues ya obviamente intubado, porque necesitamos todos los efectos benéficos del bloqueo para la perfusión tisular distal. Y pacientes un poco más complejos, ya como este, que nos llega al servicio de urgencias, donde son cirugías ya de 12 horas, porque hay que arreglarle hasta el radio y toda la técnica microvascular que vamos a hacer. Entonces, son pacientes que deben charlarse con el anestesiólogo, qué es lo que se le va a hacer, qué es lo que se plantea, para poder llevar a un buen desenlace. Bueno, eso es lo que tenía para decirle. Muchas gracias.